se presentan a partir de estas experiencias que estamos desarrollando junto a la Cámara de Comercio Italiana y desde ACDI, que es la organización que lidera este proyecto en conjunto con el CDTEMA y la Cámara de Comercio Italiana. ¿Qué somos? Somos una plataforma en definitiva digital y técnica que ayuda, que permite a productores y empresas forestales recibir asistencia técnica y verificar sus prácticas económicas sostenibles para acceder a mercados internacionales y mejorar su competitividad. En definitiva, lo que proponemos en este proyecto es un esquema de asesoramiento, asistencia técnica, luego una plataforma digital que permita verificar esas prácticas y eso les dé una llave de acceso para vincularlos a la Unión Europea u otros mercados internacionales que también tienen exigencias sociales y ambientales. ¿Quiénes somos? Un poco ya lo comentábamos, somos la Asociación Civil para el Desarrollo Integral, ACDI, el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Madera y la Cámara de Comercio Italiana, que hoy está organizando este webinar, este encuentro de vinculación tecnológica. ¿Qué brindamos? Una plataforma de trazabilidad y verificación de prácticas. Ya estamos desarrollando los últimos pasos. Muy próximamente toda empresa que quiera cargar sus producciones va a poder hacerlo. Lo hacemos a través de una tecnología blockchain para brindar transparencia y confianza a los mercados internacionales y a su vez brindamos un apoyo técnico especializado y profesional para que cualquier MIPYME forestal argentina pueda aplicar y verificar sus prácticas económicas sostenibles y si no las hace podamos acompañarlas para que las haga. En ese marco, eso es en el marco de las exigencias que hoy tienen los mercados internacionales. Y por último, hay otro componente que hoy estamos desarrollando, están asociados a las vinculaciones tecnológicas y comerciales que venimos desarrollando. Hemos hecho un encuentro en marzo en Chaco, un encuentro comercial con todos los agregados y consejeros comerciales de la Unión Europea. Recientemente estuvimos en Machagay haciendo un encuentro con diferentes exponentes italianos a partir del desarrollo tecnológico y hoy tenemos este otro encuentro particularmente con la temática pellets y ahora más adelante vamos a comentar un poquito más en detalle. El 11 de diciembre vamos a tener un encuentro sobre todo lo vinculado a financiamiento verde, particularmente lo vinculado a biochar y lo que tiene que ver con bonos de carbono. En definitiva, ¿cómo nos presentamos? Como un aliado tecnológico y profesional que ayuda a productores y empresas forestales a desarrollar una producción económicamente sostenible para así cumplir con los estándares internacionales. Eso les permite agregar valor a su empresa, a sus producciones, cumplir con esos estándares internacionales y claramente potenciar vínculos inteligentes, comerciales y tecnológicos con el resto del mundo, que en definitiva buscamos que eso ayude, mejore y contribuya a mejorar su productividad, su competitividad. En definitiva, la invitación está abierta a ser parte de Bosques Verificados a todos los presentes. Ahí les dejo el link. De todas maneras, posterior a esta charla, vamos a compartir esta presentación para que puedan encontrar la forma de sumarse a Bosques Verificados, desde ya que toda empresa que hoy nos acompaña está más que invitada a ser parte de este proyecto. Muchas gracias. Más luego me quedo para consultas si tienen, más allá de las presentaciones, ¿sí? Sí, gracias Luca. Sí, como dice Luca, al final vamos a abrir un espacio para eventuales consultas. Si igualmente tienen preguntas, la quieren mientras tanto poner en el chat, lo pueden hacer para no olvidarse, después la leemos o también al final pueden hablar, abrir los micrófonos. Así que bueno, gracias Lucas. Ahora le voy a presentar a Osvaldo Kovalchuk, presidente de ASOR, Asociación de Fabricantes representante de máquina, equipo, herramienta de la industria maderera, y titular de EQP Pellet, una empresa que fabrica y comercializa máquina para la generación de pellet. Buen día y gracias Osvaldo. Buenos días, Te muchas gracias dejo Valentina, la gracias. pantalla. Ahí estamos, muchas gracias. Gracias también a Lucas por la presentación, gracias a cada uno de ustedes por sumarse en esta mañana y ser parte, gracias a Bosque Verificados, a la Cámara de Comercio Italiana por la oportunidad. Y quiero empezar compartiendo el día de hoy, lo que nos compete es el tema de la tecnología para poder implementar todo lo que es. Estamos. Tecnología para la generación de pellets, hablando de
Ahí No estamos se ve hablando. modalidad presentación. Ahí está, perfecto. Ahí estamos, ahí estamos. Perfecto. Bueno, comenzamos esta charla. La idea es, después todas las preguntas que tienen, ir contestando, porque de eso se trata un poquito la presentación. Cuando nos toca hablar de pellets, la primera pregunta que nos surge es, ¿qué es el pellet? Y acá escribimos un poquito como para tener una referencia basada en lo que es la biomasa, pero en principio podríamos decir que el pellet es una fuente de energía limpia y renovable, sostenible, fabricado a partir de desperdicios de la industria de la madera. Estamos hablando de ser empresas sostenibles, de la economía circular, de estar a la altura de lo que el mundo está pidiendo, y de lo que se trata de pellet es justamente eso, desde algo que hoy llamamos residuo, llamamos scrap, llamamos, digamos, algo que se paga para poder desprenderse, es generar un combustible eficiente, ecológico y versátil. Los pellets más comunes son los que llamamos biocombustibles, que justamente está hecho de residuos de madera, como el acerrín, como la viruta, que pasa, digamos, por un proceso de una matriz para poder lograr tener un pellet que se puede usar para calefacción en los grandes usos, pero también para diferentes artefactos y para otros usos que iremos viendo a lo largo de esta charla. Cuando hablamos de pellet, no hablamos solamente de la madera que quizás conocemos todos, que es el pino. También hay un montón de otras especies de madera que se pueden utilizar para la generación de pellets, con sus diferentes niveles de producción de calor. Podemos hablar también de otros materiales, como puede ser el compost. Podemos hablar de algas, podemos hablar de la lana, podemos hablar de para nutrición animal basado en alfalfa, en arroz, en granos, en diferentes, digamos, materiales que se utiliza también, no solo como la madera para la biocombustión, sino también para la nutrición animal, hablando de carozos, bueno, un montón de usos que esos pellets están teniendo hoy en el mercado, cosa que en Europa ya está muchísimos años avanzado, pero gracias a Dios que en Argentina se está hablando y cada día más para empezar a utilizar pellets. Si queremos hablar de biomasa, queremos hablar de combustión, acá tenemos algunos equipos. El que vemos aquí a la izquierda es un quemador que se usa para pellets, estufas, calderas, diferentes componentes, diferentes equipos térmicos que según este pellet podemos lograr más o menos automatización, autonomía, potencia, eficiencia. Depende de la inversión que uno quiera hacer y depende a qué uno lo quiere utilizar. Pero hoy tenemos de una estufa hogareña, de una caldera, que puede estar trabajando una estufa hogareña simplemente sin energía, solamente con pellet, pero también tenemos un alto grado de automatización que uno puede prender la estufa de la casa, la caldera de la casa, desde Wi-Fi antes de llegar, puede lograr mantener todo lo que uno puede controlar desde el teléfono, también lo podemos hacer en lo que es la climatización del hogar. Las primeras preguntas que empiezan a salir cada vez que uno tiene que hablar de pellet es, y bueno, ¿y cuánto sale la máquina? ¿Y cuánto hace por hora? ¿Y puedo usar cualquier residuo? ¿Puedo usar la corteza de los árboles? ¿Qué hago con todo el acerrín que tengo de mi proceso productivo? Tengo mucha madera que tiene clavos, que tiene metales. Bueno, a lo largo de estos minutos vamos a ver si podemos evacuar todas estas dudas y poder tener una buena idea de qué hacer con mi residuo para poder producir pellets y ya no gastar para que se lleven mi scrap, sino dándole un uso y convertir mi empresa en una empresa sostenible con una economía circular. Dos cosas que quiero dejar bien claro que es nuestra base para poder entender si puedo o no puedo generar pellets. La primera es la granulometría o el tamaño de mi residuo. Una cosa es tener una viruta de un proceso de fresas, de un proceso de mecanizado de la madera. Otra cosa es tener aserrín, que es el proceso de corte. Pero también tenemos muchas veces una gran cantidad de scrap, lo que llamamos restos de la mecanización de la madera, donde quizás depende de la actividad de cada MIPYME, puede tener diferentes tamaños, diferentes formatos, y eso va a hacer
de que todo ese material nosotros lo tengamos que pasar por diferentes equipamientos, llámese astilladoras, molinos afinadores, que con diferentes tipos de cribas vamos a ir logrando el material para poder hacer el pellet. Obviamente en todos estos procesos vamos a ir logrando que esa viruta, que ese acerrín, que ese scrap de madera termine estando con la granulometría que nosotros necesitamos, totalmente limpia, sin metales ni ningún mineral que nos va a jugar en contra a la hora de hacer una buena combustión a través de mi producto de la biomasa. Y ahí ponemos unos recuadros para que nos quede siempre presente. Buena materia prima, voy a lograr una buena calidad de pellets. La otra gran cosa a tener en cuenta es la humedad de mi producto. Lamentablemente, para que cualquier madera sea peletizada, necesitamos que la humedad que tenga nuestro residuo, nuestro scrap, nuestras virutas, acerrín, todo lo que nosotros vamos a llamar hoy residuos, o hoy estamos llamando residuos, tiene que estar en el orden entre el 11 al 13% de humedad. Obviamente, una cosa es una madera sola, una clase de madera, una especie de madera sola. Otra cosa es que si tengo un blend de diferentes maderas, que yo produzco diferentes especies y en mi silo están todas mezcladas. Pero generalmente entre el 11 y el 13% en lo que es madera es la humedad indicada para poder peletizar. Obviamente, si trabajamos otros productos, si trabajamos otros materiales, la humedad es distinta, pero hoy estamos hablando especialmente para la industria de la madera. Dos cosas a tener en cuenta. Si está muy inferior la humedad, llámese menor al 10%, no hay ningún problema, se puede agregar humedad en una forma muy simple, en forma automática en nuestra línea de peletizado. El problema es la gran pregunta, ¿qué pasa si tiene mayor a 13% de humedad? Ahí no hay ningún lugar a dudas que hay que pasarlo primeramente por un secado en forma industrial, que eso es otra canción, es otra forma de trabajar que debemos pasar. Primeramente, no hay ningún problema, se debe hacer, pero debe ser a través del secado industrial, a través de esos chips de madera, a través de la viruta, de la serrín, si lo tenemos en una humedad por encima del 13, 15, 20%, hay que pasarlo por un secado industrial para luego poder peletizar. ¿Cómo hago el pellet? Yo tengo mi viruta, tengo mi scrap, tengo las cosas que hoy estoy llamando residuos. ¿Cómo hago para llegar a tener el pellet? Y ahí es ahí donde empieza nuestra gran incógnita a ser desarrollada. Y para eso le voy a pedir a Luis Pacheco de Ecofricalia, también como representante de SmartGood, nuestra empresa italiana, para que pueda seguir la conversación. Gracias, Osvaldo. Bueno, hago una mini presentación rápida. Soy Luis Pacheco. Como bien dice Osvaldo, soy representante de la casa Smartwood, fabricante de peletizadoras y los equipos necesarios para peletizar. Y a su vez soy gerente de Ecofricalia. Somos los representantes de Smartwood para España, Portugal y Latinoamérica. Vale, dicho esto, llevamos casi 20 años y ya unas 60, 70 plantas de peletizado instaladas, funcionando en diferentes sitios de España, en Chile, en Argentina estamos ahí iniciándonos. Osvaldo tiene unas instalaciones, una pequeña instalación de muestra en su casa. Y instalamos la primera planta de PLC en Cuba, tenemos algo en Costa Rica, en México. Bueno, estamos en el asunto desde hace muchos años ya y ya tenemos algo de recorrido de experiencia. Y bueno, voy a comentarles el asunto de cómo se hace el pellet, porque como bien en esta introducción que ha hecho Osvaldo, ha hablado de la granulometría, ha hablado de la humedad, que son muy importantes y básicas. Y para mí me gusta hacer una comparación en hacer pellets con hacer pan. Entonces,
porque necesitamos, digamos, unos ingredientes parecidos y hay que hacer una masa, igual que con el pan. Entonces, en lugar de harina, para hacer peles necesitamos el serrín de madera. No sé si Osvaldo le puedes dar ahí para que aparezca. En lugar de la harina, pues tendríamos el serrín. Después tenemos una levadura que nosotros utilizaríamos o un aditivo o el propio aditivo de la madera, que es la lignina. Y después necesitamos una cantidad muy precisa de agua. No puede ser más ni menos, como decía Osvaldo, tenemos ahí un rango entre el 11 y el 13 y no puede ser menos y no puede ser más. Y esto lo llevaríamos a la panadería y obtendríamos un pan, ¿no? Pues traspolándolo al pellet necesitamos el serrín, necesitamos el aditivo, en principio almidón de maíz y necesitamos el agua. Entonces, después, en vez de pasarlo al horno, pasaríamos esto por la peletizadora y obtendríamos los pellets. Hago esta simulación del pan con la harina porque algo muy importante no es solo los ingredientes, sino la mezcla y la homogeneización de estos materiales. Entonces, si pasa a la siguiente diapositiva, eh, lo que, lo que vamos a hacer es refinar el residuo, mezclarlo. Siempre tiene que estar, como pone aquí, libre de metales. Vamos a poner una serie de imanes y sistemas magnéticos que van a eliminar cualquier clavo, punta, grapas que haya de los procesos industriales de la madera. Y después de esta mezcla hecha, vamos a cargar el material en la peletizadora, donde los rodillos van a empujar al material hacia la matriz, que es como un plato lleno de agujeros, donde va a prensarse el material. Esto va a producir un calor y por el rozamiento de la materia prima por dentro del agujero y por el calor se comprime el material y se produce el pellet. Hay muchos modelos y hay muchos tipos de máquinas dependiendo del proceso que vayamos a hacer. Por ejemplo, si uno tiene eh, listones o tablas, necesitamos unos trituradores que van a hacer astillas. Las astillas se van a cargar en la planta, después se van a refinar. Ahora vamos a ver ese proceso más en un dibujo. Y aquí, por ejemplo, para el uso doméstico, ¿vale? Tendríamos un triturador, que es la máquina verde que está arriba a la izquierda. El uso doméstico jovista le llamamos aquí, o aquí en España vendemos muchas maquinitas para una pequeña carpintería, un pequeño productor, agricultor que tiene su propia caldera, su propia estufa de pellets para calentar su casa y entonces va a astillar, va a reducir en esta máquina las ramas y va a preparar el material y lo va a producir el pellet en esta máquina pequeña. Estamos hablando para uso propio, para autoconsumo, para uso doméstico. Y debajo tenemos una planta industrial. Se ve igual de grande, pero esa planta industrial, digamos que mide unos 20 metros de larga, que lleva muchos equipos que ahora los vamos a ir describiendo uno a uno y explicando la función que tienen. Dentro de la gama doméstica disponemos de cuatro modelos diferentes. La PLT50 Eco es la más pequeñita que hay a la izquierda, que es una máquina monofásica de 2,5 kW. Tenemos otra monofásica un poco más grande, un poco más robusta de 3 kW y la trifásica de 4 kW con algo más de producción y otra máquina con la toma de fuerza preparada para conectar a un tractor, ¿vale? Estamos hablando de la gama doméstica o jovista, como ponía aquí Osvaldo. Después tenemos la gama de la PLC 200, que es una gama semi-industrial. Es un poquito más que la doméstica,
porque son máquinas que están preparadas y diseñadas para trabajar jornadas completas de 8 horas y para una producción ya de unos, digamos, entre 70 y 100 o 110 kilos la hora, hasta 150, depende del material. Con materiales blanditos podemos llegar hasta 150. Pero bueno, con maderas alrededor de 90 a 100 kilos, que ya puede ser una producción de una pequeña industria de la madera, algo más que una pequeña carpintería. Y serían máquinas para iniciarse en el mundo de la fabricación de pellets. Luego hay unas, digamos, dosificadores. Aquí está el cargador, la peletizadora con el cargador automático. Depende de la producción que quisiéramos en este combinado, podríamos poner la PLC 200 o 400 para generar entre 100 y 200 kilos. Y aquí estaría, digamos, este cargador o tolva de alimentación que estaría alimentando de manera continua la máquina. Pero aquí un asunto importante es que al cargador habría que añadirle esa masa de la que hablábamos ya preparada, con la humedad adecuada, no menos del 11%, no más del 13%, y esa mezcla, digamos que habría que realizarla previamente fuera de la tolva y cargar el material ya preparado. Lo ideal para mí es, bueno, pues a nivel industrial, una combinación o una configuración como la que aparece ahora en la diapositiva. Digamos que aquí incluye una tolva donde ya echaríamos el serrín, la viruta o las astillas secos, muy importante, porque si no están secos, habría otro paso previo que sería el secado, como os ha hablado antes Osvaldo, se necesitaría para, por ejemplo, si ustedes tienen, alguno de ustedes, un aserradero que están obteniendo un serrín o una viruta de madera fresca, recién cortada, con un 30, un 40%, un 50% de humedad, necesitaríamos un secadero previo y después ese secado, ese serrín o esa astilla seca, pasaría a la tolva que está a la derecha, esa tolva grande, ese recipiente grande, donde iría alimentando la línea. En la siguiente diapositiva vamos a explicar paso por paso la planta y aquí les vamos a indicar que disponemos en máquinas industriales desde la PLT 400 que haría unos 200 kilos hora, la 800 unos 300 kilos hora, la 1000 media tonelada y la PLT 2000 de 1 tonelada a la hora. Hablamos de que estas máquinas producen esto eh, por hora. Si quieres pasa a la siguiente diapositiva y eh, explicamos un poco todos los componentes. Aquí queríamos representar que la peletizadora solo es un componente más de una línea, porque hacer pellets es un proceso. Mucha gente nos dice, bueno, pues yo quiero hacer 1 tonelada ahora, quiero comprar una peletizadora. En realidad ahora les voy a explicar bien paso por paso, porque si ustedes compran solo la peletizadora, no sería suficiente para producir pellets porque hace falta lo que estábamos hablando. Pasa por favor a la siguiente diapositiva. Y aquí vamos a explicar bien cómo es el proceso, por qué y cómo se haría esta masa previa que estamos hablando antes de llegar a la peletizadora y otros pasos que hay importantes después de la peletizadora también. Entonces, en el paso 1 está, como ven ustedes a la izquierda en la diapositiva, está la tolva donde vamos a cargar de materia prima seca. Esa tolva va a ir alimentando la línea del proceso y alimentaría la cinta, que es el número 2, la cinta de acondicionamiento de material. Le llamamos la cinta de acondicionamiento porque tiene el aparato 3, que es el dosificador de aditivo,
Y el aparato 4, que es el dosificador de humedad. Si, por ejemplo, hemos secado el material o trabajamos, tenemos una fábrica en la que hacemos muebles o sillas o pallets y tenemos el material por debajo del 11% de humedad, nosotros en la línea de la planta podemos añadir la humedad que falta. Si, por ejemplo, tenemos la madera al 7%, le vamos a añadir esos 3 o 4 o 5 puntos de humedad necesarios para llegar al 11-12% que necesitamos para hacer el pellet. Le vamos a añadir con el aparato 3, que es el dosificador de almidón, le vamos a añadir un 1% de almidón para ayudar, que es un aditivo natural en los certificados europeos de calidad del pellet en plus A1 o DIN Plus. Se autoriza a suministrar dentro del pellet a añadir un 1 o un 2% de aditivos naturales para ayudar a la máquina a producir más kilos y que el pellet quede con una dureza superior. Tiene el aditivo estas dos funciones. Vamos a ayudar a producir más kilos y va a quedar un pellet de mayor calidad. ¿Podríamos hacer pellet sin aditivos? Sí, pero vamos a producir menos kilos hora y probablemente quede con un poquito más, menos de dureza. Depende del tipo de madera. No el 100% de las veces es necesario, porque hay veces que hay algunos tipos de pino o algunos tipos de madera que llevan una cantidad muy alta de lignina y hay muy poca diferencia entre añadirle o no el aditivo. Bueno, pues si uno no nota la diferencia, pues no es necesario. Pero bueno, en un porcentaje, digamos, alto, es recomendable añadir. Entonces, vuelvo al punto uno, añadimos la astilla, el dosificador de aditivo, añadimos la pulverización de humedad si fuese necesaria, todo esto en la cinta de acondicionado que va a llevar todo este material al punto 5, que es el molino refinador y mezclador. Aquí está la clave de la cuestión. Todos los ingredientes los estamos añadiendo entre el punto 1 y 4 y estos ingredientes van a caer en el punto 5, en este molino, que va a refinar, va a reducir las astillas a la granulometría adecuada para alimentar la peletizadora y además nos va a servir porque tiene un rotor con varios ejes que al mismo tiempo que muele, mezcla como si fuese la amasadora de la panadería, volviendo al ejemplo del pan. Digamos que este molino va a hacer la función de la amasadora de la panadería. Esto es un punto clave. No se puede o no vamos a tener éxito haciendo pellets si no hacemos una masa homogénea. Todos los puntos más importantes, digamos, de la producción de pellets o el kit, el secreto de la fabricación de pellets está en estos 5 primeros puntos que acabamos de ver. En añadir los ingredientes, en las dosis adecuadas, en la receta, a conseguir la receta adecuada para nuestro material y esta mezcla va a caer en el cargador ya preparada, ya lista, con su humedad correcta, con la dosificación de aditivo correcta, con la granulometría correcta, y este cargador va a alimentar la peletizadora de manera continua con esta receta estable que estamos haciendo y haciéndolo esto de esta manera vamos a obtener una producción estable, continua y constante con nuestra máquina. La máquina es una peletizadora, como hemos hablado, tenemos desde los modelos de la PLT400 a la 1000, depende de la producción que deseemos. Y la máquina es una máquina automática que se engrasa automáticamente cada 2 minutos y que
va a trabajar durante 8 horas, está preparada para trabajar también 2 turnos o incluso 3 turnos, y este pellet sale de la máquina de una manera, digamos, caliente, sale con algo de finos y polvo, eso es normal, porque después de la máquina peletizadora, los pellets ya hechos van a ir al aparato número 9, que es un enfriador. Como el pellet sale, depende de la época del año, depende de la máquina y depende de algunas circunstancias externas, digamos, el pellet va a salir entre 60 y 90 grados de temperatura de la máquina. Cuando sale a esta temperatura hay un pequeño vaporcito de ese 10-11% de humedad o 12% que teníamos en el pellet. Al pasar por la matriz que tiene mucha temperatura, sale y por el calor sale evaporando. Lo que vamos a hacer en el enfriador es enfriarlo de golpe. Esto va a hacer que deje de evaporar, que no haya ninguna humedad en el pellet, lo vamos a secar y además lo vamos a bajar como a temperatura ambiente, digamos, de golpe, de una vez. Esto le proporciona, porque al darle este enfriado de golpe, lo que producimos es una reacción de contracción del pellet. Entonces se contrae de golpe, lo que le procura más dureza, y al haberle eliminado este vapor de golpe, también evitamos que haya pequeñas gotas de agua y de condensación alrededor del pellet. Después de este enfriado, cae a otra maquinita que hay debajo del enfriador, esa maquinita gris, el número 10, que es un tamiz. Este tamiz es un vibrador con unos agujeritos debajo que lo que va a hacer es limpiar definitivamente el pellet de polvo y finos, y va a caer en la cinta número 11, que va a llevar el pellet a un big bag, o lo llevaremos después a un sistema de ensacado de bolsas, el pellet ya frío, limpio y terminado. Entonces, tenemos previo a la máquina de pellet la tolva de alimentación, la cinta acondicionadora o de preparación de material, donde añadimos todos los ingredientes necesarios, el molino refinador y mezclador, y el cargador de la peletizadora. También dispone de un sistema de aspiración que antes no he hablado de él, que es el que retira el polvo de todas las etapas para que no haya polvo en el ambiente. Y luego hay un sistema de aire comprimido que es el que ayuda a la peletizadora, al engrase de la peletizadora, y ayuda también a la refrigeración de la máquina. Una vez hecho el pellet en la peletizadora, la etapa que le van a proporcionar la calidad final al pellet es el enfriado, el tamiz vibrador o la zaranda, y este pellet acaba en un big bag que después podemos vender, depende de nuestro tipo de cliente, venderemos el pellet a granel en big bag o en un sistema de embolsado, que vamos a hacer bolsas de 10 o de 15 kilos. Aquí en Europa lo habitual, para, digamos, para la venta al detal, son las bolsas de 15 kilos, es lo más estandarizado. Y para consumos industriales o panaderías, hornos, tal, el pellet se vende también en big bag de 500 kilos, 800 kilos o 1000 kilos. Entonces, bueno, pues esto sería un poco el proceso de hacer pellet, porque nos gustaría que quede claro, o que el mensaje que se quede en ustedes es que hacer pellet es un proceso, que para obtener un pellet de calidad y de manera continua es necesario todo el proceso. Cada parte del proceso que uno quiera eliminar va a tener una consecuencia. Por ejemplo, si no tamizamos el pellet y dices, bueno, pues yo voy a quitar el tamiz para ahorrarme ahí unos durillos, vamos a tener un pellet más sucio, con más polvo. Si elimino el enfriador, voy a tener un pellet menos duro
y con unas deformidades que van a ser producidas por el vapor que no estamos quitando. Si no podemos añadir humedad, pues si está el material demasiado seco, tampoco vamos a producir bien porque si no está en su humedad precisa, la máquina peletizadora no funciona de manera correcta. Por ejemplo, si estamos más secos de lo normal, puede que la matriz se atasque y directamente no salgan los pellets. Si dice uno, bueno, pues yo no voy a hacer lo de la humedad y yo le meto ahí y a ver qué sale. Bueno, pues lo más normal es que no salga nada. Se atasca la máquina, se calienta y no salen los pellets. Y si estamos demasiado húmedos, puede ser que salga serrín igual que entra, puede ser que salga el pellet como las palomitas de maíz, que le salen los pellets y después se abren y se vuelven a convertir en serrín. Entonces, hacer pellets es un arte y es un proceso. Y saltarnos cualquier parte del proceso va a tener una consecuencia en que no vamos a producir o que vamos a producir algo con muy baja calidad o vamos a producir muchísimo menos de lo que dice la máquina y entonces estaremos consumiendo energía sin producir pellets. Si me permitís, Luis, voy a compartir un Claro. video para que podamos visualizarlo mejor. Este proceso que cuento, aparte de este vídeo que van a ver ustedes, en el canal de YouTube de Cofricalia pueden ver algunos más en el que se Hola, soy explica, Carmen, este es uno de ellos, y aquí pero hay para algunos mostraros más. la nueva planta de peletizado PLT. El proceso se inicia en esta tolva de alimentación, donde a través de su tornillo sin fin el material es transportado a esta cinta acondicionadora donde añadimos el almidón y la humedad necesaria. Todo el material es transportado a este refinador RC1000, donde 150 cuchillas se encargan de homogeneizar toda la mezcla. A través de un sistema de aspiración, el material es conducido al cargador CRT100, que se va a encargar de alimentar a la peletizadora de forma estable y constante. El cargador CRT100 se encarga de alimentar la peletizadora, que es el corazón de la planta de peletizado. Todas nuestras peletizadoras constan de matriz plana, lo que facilita el mantenimiento y el correcto engrasado de alguno de los elementos. Esta peletizadora concretamente es capaz de producir en torno a 500-700 kilos a la hora y puede mantenerse trabajando 3 turnos los 7 días de la semana. El producto granulado es enviado a través de esta cinta transportadora al enfriador RPL1000, que con un caudal fuerte de aire enfría la producción de golpe y le confiere la durabilidad que necesita para salvaguardar la calidad del producto. Por último, el material cae al tamiz vibratorio VBR300 para eliminar los finos y obtener finalmente el producto requerido. Muy interesante. Muchas gracias. Gracias, Luis. Todo muy claro fue. Espero haber sido de ayuda y muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes No, gracias a este vos. mundo tan bonito del pellet. Si me Gracias. permitís, Valentina, termino con Sí. la última etapa, que es la parte de... Ahí estamos. Termino con esta parte de que es, creo yo, algo importante para todas las empresas que están en Argentina, que desde Capel lo que queremos es acompañar, brindando un asesoramiento técnico, pero por sobre todas las cosas, tenemos todo un laboratorio para pruebas de generación de pellet. ¿Qué significa? Cualquier empresa que quiera saber si con su producto que hoy llama scrap, residuos
o con lo que hoy tiene de viruta, de acerrín, con diferentes clases de madera o diferentes productos, nosotros podemos hacerle la prueba de testeo de cómo se generaría el pellet con ese producto. Además, trabajamos tanto con el INTI como con el INTA para poder brindar que con su propio residuo la empresa pueda saber cómo termina el pellet, cómo sale el pellet y también las características técnicas de ese pellet terminado. ¿Para qué? Para que cuando pueda hacer la inversión, sepa de que esta maquinaria le va a servir y le va a dar la cantidad de kilos que le estamos diciendo. Por eso que como Capel no solamente lo acompañamos en la etapa previa, sino también en todo lo que es la instalación, el servicio postventa, la entrega de repuestos en forma, digamos, bien directa, todo lo que es la formación, la capacitación, el acompañamiento a través de la asistencia tanto telefónica como presencial, porque entendemos que cada pellet produce energía y cada innovación va a ayudar a preservar el planeta. Lo que buscamos es justamente proyectos llave en mano para que ese residuo pueda ser totalmente transformado y poder fabricar pellets. Y como bien decía Luis, desde pequeñas cantidades por hora hasta grandes cantidades de toneladas día que uno puede lograr con su hoy llamado residuo. Lo que buscamos son estas prácticas que promueven la economía circular, minimizar todo lo que es el llamado impacto ecológico y centrándonos en esto, en aprovechar estos recursos naturales que tenemos en nuestras empresas, transformar residuos en energía renovable y materias primas reutilizables. Lo que buscamos como Capel es juntos hacia un mañana más sostenible. Por eso, bueno, muchas gracias. Ahí quedan nuestros contactos y también a través de la Cámara de Comercio Italiana todo lo que podamos acompañar a disposición. Gracias, Osvaldo. Justamente acá hay una pregunta, nos preguntan si se pueden hacer pellet a partir del rastrojo de trigo y maíz, porque hasta ahora hablamos obviamente de madera, esa era la temática, pero bueno, acá están consultando por otro tipo de residuo. Sí, hemos probado a lo largo de este tiempo una gran cantidad de materiales, son totalmente compatibles para poder peletizar. Hemos hecho la semana pasada, por ejemplo, con todo lo que es residuos de marlo, de lo que es, digamos, la parte del maíz, toda la parte de afrecho de arroz, con cascarillas mezclado con expeller de soja, con arrocines. Bueno, hay toda una gama de productos Lo amplio. que son viables a poder peletizar. Y como dije, hacemos el pellet, le demostramos que con ese producto de ustedes pueden hacer el pellet, lo trabajamos con el INTA o con el INTI, depende cuál sería la característica del uso final, y van a tener con su propio material un pellet terminado y con un informe técnico. Bien, perfecto. Después consultaban sobre modelo de máquina equipos, ahí pasamos alguna filmina, dos filminas estaban sobre los modelos, de cualquier cosa se pueden comunicar. Yo también en un mail le pasamos todos los contactos a todos los que se inscribieron al webinar. No sé si hay otra pregunta. Yo lo que quería hacer... no, acá dice, tiene experiencia con madera de especies nativas duras. Bueno, obviamente no es lo mismo trabajar todo lo que es una madera de pino, una madera más, digamos, más tropical o más para todo lo que es trabajo de madera, lo que llamamos blanda o semiblanda, que lo que es trabajo de madera dura. Cada madera se comporta de una manera distinta. Decir que se puede hacer con todo sería algo medio mentiroso. Lo que sí a veces sucede es que se pueden hacer blend de mezclas y no todas las maderas se comportan lo mismo. Quizás eucalipto y versus lenga, que son dos maderas que quizás uno puede decir que la lenga es mucho más compleja en lo que es el sur, puede ser que se peletice mucho mejor la lenga que el eucaliptus. Entonces, en diferentes maderas duras también tenemos demostraciones de que se puede hacer. Las producciones obviamente van a ser un poquito menos, van a ser menor que el pino, que la lenga, que el euca, pero sí son viables. Vuelvo a decir, no le podemos decir que 100% es viable, a veces mezclándolo con alguna otra especie logramos que el pele quede mejor terminado. Nunca hicieron Con la pruebas de lenca sí bracho, hemos tenido muy buenas experiencias.
Perdón, Luis, ¿cómo? Que con la Lenca sí hemos hecho ya algunas Sí, pruebas muy positivas, con muy buena experiencia y muy buena producción. Y sí, es eso es una una especie del madera nativa. sur, más del sur. Mm. Perfecto. Yo, Osvaldo, te quería también hacer una pregunta más hacia el Sí. negocio del pellet. No sé si en poca palabra algo nos puede decir sobre el mercado local eh, y El sobre mercado la local es, posibilidad de exportación eventualmente. sí, hoy el mercado local está creciendo, está avanzando, está, digamos, incorporando lo que es generación de calor a través del pellet. Entendamos que en las zonas donde tenemos gas natural en Argentina, los costos por el uso del gas natural es un costo muy bajo comparado con los precios en el mundo. Por eso que uno si quiere reemplazar el uso del gas tendría que ser en todo lo que es gas envasado. Hay un montón de lugares en Argentina donde no hay gas natural. Usando a grandes cuentas, usando pellet, podríamos decir que estaríamos gastando la mitad que si estamos usando gas envasado. Y cuando hablo de gastar, hay una cosa es una casa, que tenemos que calefaccionar un ambiente o todo un hogar, dependiendo de la zona del país, todo el año o menos cantidad de meses, pero eso si lo llevamos a un proceso industrial, llámese algo muy baja escala, llamado una panadería, o a una gran escala con un quemador que esté consumiendo 4 o 5 toneladas todas las horas, es un alto, digamos, porcentaje que uno puede bajar costos usando pellet en vez de gas envasado. Bien, en promedio general, la recuperación de la inversión, ¿la tienen calculada más o menos? Generalmente lo tenemos hecho con diferentes lugares donde vale la energía, cuánto Claro. vale la energía, el valor hora hombre, pero estamos hablando en líneas industriales que en un año uno tiene, digamos, con la producción de pellets, puede lograr el recupero de la inversión. Es algo totalmente viable, es algo que está pensado para trabajar no solamente un turno, sino que uno también lo podría hacer el trabajo de todo el día y entender de que las empresas que están vendiendo quemadores a pellet necesitan más productores de pellet. Uno a veces lo compara con cuando uno tiene un auto, necesita ir a cargar combustible a una estación cercana. No puede hacer 200 kilómetros para ir a cargar el auto con combustible. La venta de pellet en Europa ya funciona así. Necesitamos que en todo nuestro país, que es tan grande, haya diferentes lugares de generación de pellets, porque hoy lo que es logística, los costos son altos, entonces necesitamos que la producción de pellets esté, digamos, bien federalizada y bien en lugares de consumo, que haya también lugares productivos. ¿Por qué? Porque necesitamos, vuelvo al ejemplo del auto, que cuando uno necesite el pellet para usarlo en su proceso productivo de la industria o en su hogar, tenga lugares cercanos de provisión de pellets. O sea, podemos decir que falta también de sensibilización, hay que difundir un poco más. Falta un poquito de De cultura que necesitamos cultura, seguir creciendo. claro. Si no, yo soy testigo que en Europa se usa mismo en los hogares para calentar, sí, se utiliza muchísimo. ¿Hay alguna otra pregunta? A mí me había quedado una pregunta sin responder antes, era el tema de las exportaciones. ¿Cómo lo ves como mercado de exportación a los países limítrofes? Eh, Los países limítrofes Más están. caluroso. Sí, Europa. por ejemplo, por el lado de Chile es un gran demandante de producto. Obviamente, como todo, digamos, mercado, hay épocas mejores y hay épocas no tan buenas. Entendamos de que también en Argentina, hace un par de años atrás, vino una empresa europea a generar pellets para enviar pellets a Europa. Hoy quizás los precios no son los más competitivos para que esa demanda desde Europa esté creciendo. También es verdad que Europa estos últimos años no ha pasado por mucho frío, eso hizo que la demanda haya caído. Entonces, bueno, ahí lo tengo a Luis del otro lado
del océano que quiere que haga mucho frío porque también uno vende más máquinas, pero de eso se trata, ¿no? O sea, cuando hay épocas donde no hay mucho frío, como todo, no hay demanda, eso hace que las inversiones a veces también se posterguen en el tiempo. Pero Argentina tiene una gran oportunidad para poder no solamente exportar, sino también para el consumo interno, que tanto lo necesitamos. Hoy todavía seguimos calefaccionando hogares con leña. Nadie se levanta a las 2 de la mañana para poner una leña. La leña tiene alta humedad, genera también muy incómodo. Estos son sistemas, en lo que es calefacción de hogar, un sistema totalmente limpio, sostenible, lo puede controlar por Wi-Fi a través del celular, lo puede hacer en un sistema muy simple también si quiere hacer algo económico. Estos son, digamos, equipos totalmente confiables que uno puede cambiar la forma de calefaccionar un hogar, la pileta de natación, una panadería, una industria. Es cuestión de cambio cultural. Y yo creo que vamos en ese camino. Y si queremos entender esto de la sostenibilidad que antes hablábamos de bosques verificados, necesitamos ir hacia que nuestro residuo no termine en cualquier lado, sino que darle una segunda vuelta y que nuestra economía sea circular. Muy bien, muchas ¿Puedo gracias. aportar un minuto? Sí. Bueno, decir, yo, empecé en este negocio de la biomasa hace 25 años, ¿vale? En el 2001, 2002. Cofricalia comenzó precisamente sustituyendo estufas y calderas y quemadores de gas y diésel a pellet. Entonces, cuando yo empecé en España, España estaba en el mismo punto en el que hoy está Argentina. No se conocía el pellet, no era algo masivo, no era algo conocido. Todo el mundo consumía gas y gasoil. 25 años después está masivamente extendido. Al principio, pues yo cambié una estufa, cambié alguna caldera, cambiamos algún quemador y poco a poco esto comenzó. Y después empezamos a instalar máquinas para hacer pellets porque como subía la demanda de pellets, pues había que producir pellets también. La filosofía es nuestra, es que el pellet se produzca para consumirse en un entorno cercano y local, a ser posible. Se pueden sustituir panaderías, por ejemplo, que es un cliente que te va a dar que te va a consumir durante todo el año de manera estable, que es un consumidor que no depende del frío o del calor. La industria no depende del frío y del calor, ¿no? Pueden ser hornos de ladrillo, pueden ser panaderías, pueden ser. Obtienen un ahorro importante. Al final, eh, estamos muy concienciados con el asunto ambiental, pero al cliente le importa el bolsillo. La realidad es esta. Hacen el cambio de gas o diésel a pellets si tienen un ahorro económico. Y lo tienen que puede ser, como bien decía Osvaldo, alrededor de un 40 o un 50% de ahorro con respecto al diésel o al gas envasado o donde no esté subvencionado el gas natural. Entonces, yo creo que cuando ponemos o instalamos aquí ahora, estoy precisamente en Málaga, haciendo una puesta en marcha de una planta de peles que va a producir unas 500, 600 toneladas al año con su propio residuo, porque es una fábrica de muebles de madera, ¿no? Entonces ellos tienen unas 400, 500 toneladas al año de residuo y van a convertirlo en pellets y lo van a vender en invernaderos que hay cercanos que tienen calderas para que por la noche en invierno no baje la temperatura en el invernadero de 15 grados y utilizan pellets. Lo va a vender en panaderías porque aquí en la costa no es un sitio de uso de mucha calefacción porque el clima es más templado que en el centro. Entonces, el dueño de la planta de pellet va a buscarse una clientela cercana para vender el pellet a consumidores finales directamente. No sé si esto les suma o, bueno, Sí, aporto algo con esto porque es sí, la Luis. filosofía que tratamos de llevar.
Por supuesto, y también para contestar al que nos estaba consultando y también a todos, Miguel había sido hecho una consulta. Las máquinas son exactamente lo mismo si yo voy a trabajar madera o si voy a trabajar diferentes productos para consumo animal, para nutrición animal. Entonces, el equipamiento es todo el mismo. Obviamente hay matrices, que es lo que va dentro de la máquina que hace pellet, que son más indicadas para un afrecho, para una alfalfa, otras son para lo que es madera, otro es para lo que es lana de oveja, otro es para algas. Digamos que cada producto tiene una matriz más indicada, pero todo el equipamiento que vimos es exactamente el mismo para cualquier producto que uno quiera pelletizar. Bien, muchas gracias. Bien, si no hay más preguntas, si en el chat no hay más preguntas, si no hay nadie que quiera tomar la palabra y preguntar directamente. Nada, primero de todo agradezco a Osvaldo Luis por su contribución, fue todo muy claro. Después agradezco obviamente a todos los participantes. Le vamos a enviar los contactos de Osvaldo para que puedan consultar más sobre la tecnología italiana de Smartwood. También le vamos a enviar información sobre bosques verificados. Y también lo vamos a invitar para quien pudiera estar interesado el próximo webinar que se realizará el 11 de diciembre sobre biochar. Así que nada, lo agradezco a todos. Gracias, Lucas. Cualquier cosa también se pueden comunicar con nosotros si quieren mayor detalle sobre el proyecto. Muchas gracias. Un Gracias a la gusto. cámara, gracias a Gracias. todos. Hasta Chao. Gracias, hasta la luego. próxima. Gracias, un placer. Muy bueno, gracias.